Nos encontramos con Antonio Girón, el cronista oficial de San Roque, la persona que ha escrito libros sobre Ortega Bru y ha tenido un contacto íntimo con las hermanas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes señalar o destacar de la vida de Luis Ortega Bru? Bueno, la vida de Luis Ortega Bru estuvo marcada por unas circunstancias muy trágicas en la historia de España y que motivaron el que su familia tuviese unos episodios muy tristes, ¿no? Hasta el punto de la muerte de su madre, del fusilamiento de su madre y de la muerte también de su padre por su ideología en plena guerra civil, y la prisión que después padeció Luis Ortega Bru posteriormente de la guerra. Y bueno, pues él, siendo el mayor de los hijos, es el que tuvo que afrontar, digamos, con mayor envergadura toda esa problemática. Y yo creo que en definitiva eso también marcó parte del desarrollo del ingenio y de la obra que él ya tenía. ¿Cómo nos puedes definir la personalidad de Luis? Bueno, Luis, al que yo solamente lo vi por razones de generacional en una ocasión, pero sí es verdad que he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que lo trataron, y Luis era una persona fundamentalmente muy humilde, muy humana, porque lo era, y con una capacidad, con una generosidad muy grande. Hasta el punto de que cuando nosotros nos planteamos hacer este museo y demás, fueron muchos los sanroqueños que se acercaron para decir: yo tengo un pequeño boceto de Luis, yo tengo esto, tengo lo otro. Y bueno, eso quería decir que en un momento dado él se desprendía de parte de su obra en razón de la amistad, en razón del interés que algunas personas mostraban por la misma. Y era una persona que hay un rasgo que sí quisiera destacar, que es su capacidad de perdonar. Supo perdonar de tal manera que yo, que estaba en contacto con las hermanas hasta hace pocos años que fallecieron, Germinal y Marina, sí me destacaban ese rasgo fundamental de Luis. Nunca tuvo rencor, no guardó rencor ni siquiera para los que le hicieron daño a lo largo de su vida. ¿Qué supone para San Roque la figura de Luis Ortega Bru? Hombre, para la ciudad de San Roque es un patrimonio cultural muy importante. San Roque, a pesar de ser una ciudad mediana, ha dado gente de mucho postín, por así decirlo, ¿no? Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra y académico, un actor como Juan Luis Galiardo, por ejemplo, un dibujante como Carlos Pacheco, Andrés Vázquez de Sola, y en ese, digamos, nivel de suficiente altura se encuentra la figura de Luis Ortega Bru. Pero yo voy más allá. También dentro de la comarca del Campo de Gibraltar, con cerca de 300.000 habitantes, los referentes culturales son muy pocos, digamos, a esa altura, aunque hay mucha actividad cultural y hay muchos artistas. Lo cierto es que los referentes culturales hoy en el Campo de Gibraltar son Paco de Lucía y Luis Ortega Bru. Antonio, sabemos que escribiste un libro con las hermanas de Luis describiendo la personalidad de Luis Ortega Bru. ¿Es verdad que le decían el místico? Bueno, sí que le decían el místico, pero yo no sé si tendría esa categoría, pero sí lo cierto es que era un hombre de una espiritualidad muy acusada, y eso era absolutamente constatable. Hay pasajes de su vida que realmente dejan constancia de ello, ¿no? Por ejemplo, en la estación de San Roque, un barrio de aquí de la ciudad, realizó la obra del patrón de San Bernardo, y me comentaba el sacerdote de aquella iglesia que bueno, durante todo el tiempo en que realizaba la obra estuvo absolutamente mediatizado por la lectura de diferentes pasajes de la Biblia.
Mi padre me contaba que precisamente cuando estaba haciendo el alto relieve del Éxodo, que es una obra que representa la salida de Gibraltar del pueblo gibraltareño que fundó la ciudad de San Roque, cómo se tiraba horas y horas mirando la obra sin tocar absolutamente nada, pero sin embargo fijo en la obra. Y mi padre llegó a preguntarle: Luis, pues ¿estás malo? ¿Te pasa algo? Y le contestaba que no, que eran momentos simplemente para reflexionar sobre lo que suponía aquella obra, pero que no convenía en ningún momento tocar la gubia porque no iba a salir nada de lo que él quería, ¿no? Y hay una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo, que me comentaba un primo suyo, Agustín Ortega, cuando él trabajaba en el Tejar después de la Guerra Civil. Cómo en una hornacina se encontraba una pequeña obra, un boceto de un Cristo, y manipulando a los trabajadores allí se le cayó y se rompió. Me comentaba su primo Agustín que Luis Ortega Bru lloraba como un niño, como un auténtico niño. No había consuelo para él. Y Agustín le dijo: bueno, pero si tú eres un maestro, tú puedes hacer como esta obra 20 obras, 50 obras. Y él le dijo: no, ya no me podrá salir igual. Eso habla mucho de la personalidad espiritual y la proyección que tenía la obra de Luis Ortega Bru a nivel humano, ¿no? Antonio, ¿qué obra destacarías del museo? Bueno, se pueden destacar muchas obras porque no hay que olvidar que aquí hay bocetos muy importantes de obras emblemáticas que están en Sevilla, ¿no? Donde hay un patrimonio de Luis Ortega Bru impresionante. Pero sí es verdad que tenemos aquí La Piedad. La Piedad es una obra ya acabada, no es un boceto, además está policromada y demás, y tiene también su propia historia, ¿no? Su historia o su trastienda histórica, ¿no? Que en cierto modo no ha trascendido, ¿no? Esta obra procede de Madrid. A nosotros nos dijeron cuando vino aquí de Vicálvaro, donde se encontraba, que esta obra pudo haber acabado en la Almudena, pero que Luis Ortega Bru nunca quiso desprenderse de ella. Marina, su hermana, me decía que era el Cristo del hambre, así le llamaba Luis Ortega Bru, porque realmente Luis llegó a pasar hambre en determinados periodos de su vida, y él se identificaba de manera especial con este conjunto, tanto con la Virgen como con el Cristo. Yo creo que esta es una obra de una talla impresionante, que sí se podría destacar, porque además es una obra acabada y que es una obra que le tiene muchísimo aprecio todo el mundo que llega a conocerla aquí. Además impresiona, lo primero que al entrar en esta sala, lo primero que llama la atención es la dulzura de la Virgen, en contraposición con el rostro desgarrado del Cristo, ¿no? De la policromía que le daba a los Cristos, ¿no? Sí, yo creo que es una obra que impresiona nada más verla, y sobre todo para quien realmente nunca, bueno, no la ha visto, no ha tenido la oportunidad de llegar aquí, pero le impresiona muchísimo. A mí, por lo menos, personalmente me causa una impresión, bueno, muy sublime, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el manto de la Virgen, que parece un oleaje, ¿no? Que parece que se está prácticamente en movimiento, y esa placidez de la muerte de Cristo, ¿no? Reflejada en la cara, esa dulzura de la madre, ¿no? Que ha perdido a su hijo. Bueno, yo creo que es una obra de una talla magnífica, ¿no? Antonio, ¿cómo surge el Museo Luis Ortega Bru? Bueno, fue una idea antigua, pero realmente cuando se potencia y se pone en marcha es en torno al año 2000, 2001, cuando se toma en contacto con un empresario con el que trabajó Luis Ortega Bru en Madrid, en el taller de Vicálvaro, y este señor fue el que, previa a las negociaciones con el ayuntamiento de entonces, facilita la donación de una obra bastante importante de Luis Ortega Bru, entre ellas la imagen de la Piedad que está a mi espalda. A partir de ahí es cuando se monta el museo, se va potenciando, se reciben donaciones, se reciben sesiones también. Está aquí, es de destacar, una sesión de la Fundación Luique, que también forma parte del museo y que se va renovando todos los años, y que también es un fondo muy interesante. Eso es lo que da pie fundamentalmente a la existencia de este museo. Pues Antonio, en nombre de la Hermandad de la Sagrada Cena,
darte las gracias por abrirnos este espectacular museo y muchísimas gracias por conservar la obra de Luis Ortega Bru. Nada, gracias a vosotros, porque esto además ayuda precisamente a divulgarla. Muchas gracias. Presentamos a nuestro hermano Benito Rodríguez Gatiú, que aparte de ser hermano de nuestra corporación, es biógrafo de don Luis Ortega Bru, el escultor que realiza el misterio en nuestra hermandad. Benito, ¿qué puedes aportarnos al documental? Buenos días. Buenos días a todos los hermanos de la hermandad y en especial a ti, Dani, porque bueno, este documental pues va a conocer la figura de Luis Ortega Bru y conocer más sobre nuestro apostolado. Pues lo que aporta muchísimas cosas. Aporta un resumen de la historia artística de este escultor gaditano, ¿no?, nacido en San Roque. Yo siempre digo que bueno, las personas que son genios, ahí se ven reflejados, y los 12 apóstoles que tenemos desde el año 75 hasta 1982, pues él plasmó evidentemente toda su obra artística. Ahí se ve en el apostolado la influencia miguelangelesca, ahí se ve una influencia cubista, ahí se ve una influencia totalmente de rostros muy familiares dentro de lo que es su tradición, de sus hijos, de sus propios hermanos, que se ve reflejado en los rostros de estos apóstoles. Además, hay un apóstol, para que lo sepáis, que iba a hacer dentro del proyecto, que solamente era el apostolado, nosotros teníamos el Señor de la Sagrada Cena, obra de Sebastián Santos. Él, evidentemente, aunque
él al final reconoció que evidentemente es una obra cumbre para la Semana Santa o para la imaginería del siglo XX, obra de su compañero Sebastián Santos, pero él quería hacer un Cristo para este apostolado. La idea más o menos que se tenía, o la idea que él tenía, era el rostro del apóstol San Felipe. En la que sería la cabeza del Señor. La cabeza del Señor. El Señor iba a ir de pie, en una torsión muy típica de un canon clásico. Iba a ser de imagen, no de imagen talar, sino de vestir. Y bueno, llevaría sus potencias. Y no tiene nada que ver con el Señor de la Sagrada Cena de Jerez. Una matización, no tiene nada que ver con el boceto que aparece en el documental, ¿verdad? No tiene nada que ver, es las imágenes que una imagen que él hizo ahí como poner el Cristo para que estuviera en el boceto. Vale, perfecto. ¿Y qué es lo que se puede percibir de cada escultura? ¿Qué dramatismo o dónde se basa él? ¿Dónde bebe él? Él siempre pensaba que estamos hablando de que se empezó en Madrid, que ahí también hay en su obra influencias y ese alargamiento del pintor El Greco. Después también él se fijaba mucho, se influenció poco, pero bueno, también se adaptó a esa escuela castellana. En los apóstoles, pues sí, en los apóstoles se ve dulzura, se ve, en este caso en algunos pues se le ve hasta con miradas un poco perdidas. Todo eso es influenciable siempre en el estilo de Ortega Bru, pero nunca olvides dos palabras de Ortega Bru, que es fuerza y vigor. En todas sus obras. En todas sus obras, evidentemente, y más en la nuestra, que fue la obra póstuma, en Sevilla. Su última obra fue para Linares, que fue un Cristo atado a la columna. Realmente Luis Ortega Bru es un genio incomprendido. ¿Por qué llega el extremo donde Luis Ortega Bru se tiene que marchar de Sevilla? Hombre, él se marcha de Sevilla por varios aspectos, ¿no? Entre ellos, uno de ellos fue el cambio de la Dolorosa, de la Virgen de las Penas, de la Hermandad de Santa Marta. No es que le sentara mal, a nadie le gusta que le quiten su imagen, una imagen que él creo recordar que le tenía bastante aprecio. Actualmente una de ellas se puede contemplar perfectamente en el Paso y la otra pues se puede contemplar en la Casa Hermandad, en la sala de exposición, que últimamente ha quedado muy bien, de la Hermandad de Santa Marta aquí en Sevilla. Pero claro, él, un genio, es que hay que ver también y estudiar los momentos o las etapas o los años. Hay que tener en cuenta que Luis Ortega Bru vivió la posguerra. La posguerra, evidentemente, económicamente, las hermandades no estaban muy bien económicamente. Después el tipo de madera, pues él tenía que ir recortando algunas veces las mismas imágenes porque, bueno, aprovechaba cualquier tipo de madera para hacer imagen. Eso es típico de esa época. Y bueno, y dentro de lo que es la genialidad de Ortega Bru, él por qué fue incomprendido. No, él fue muy bien comprendido. Pasa que él tuvo un problema, era de ideas liberales. Estamos hablando de tiempos que en España, si él no hubiese sido esas ideas liberales y hubiera pertenecido a lo que es el otro bando, yo creo que de otro contexto estaríamos hablando ahora de Ortega Bru. Después en la Academia de Bellas Artes de aquí, de Santa Isabel de Hungría, pues realmente sentó muy mal que un escultor gaditano de no unas ideas muy conservadoras pues hiciera obras y además que a la gente le estaba impactando, como es el Cristo de la Misericordia, como es el Misterio de Santa Marta, que yo siempre lo diré, es obra cumbre de él. Pero es que hay muchísimas más obras, como el Descendimiento de Jerez, que es impresionante. Eso verlo por las calles jerezanas, eso es yo digo que es una maravilla. Eso nada más que lo hace un genio. Y el genio es él. ¿Y aplica qué aplica? Pues aplica toda clase de técnicas y de estilos innovadores y modernistas, con las veladuras, con las policromías, todo.
Realmente es un tipo que para la época pienso que era muy autodidacta, bebe muchas fuentes. Hombre, las barbas de Moisés están representadas en Santiago el Mayor. Esas luengas barbas, y además hay un estilo propio de Ortega Bru, que son dos cosas que hay que reconocer, son los ojos almendrados y las barbas o el pelo, o en este caso en la cabellera, siempre existe una doble S, que es muy típico de Ortega Bru, que evidentemente obras dentro, y refiriéndome al apostolado de nuestra hermandad, pues el Séneca es el Judas Tadeo. Judas Iscariote era un tabernero, dentro de que es el taller de Vicálvaro, pues él era el que le servía las comidas. Y bueno, ese tabernero o camarero actualmente era muy ateo y se metía siempre con Luis Ortega Bru. Lo que no sabía el tabernero, que había sido captado por los ojos de Luis Ortega Bru para que fuera la imagen de Judas Iscariote. Después San Juan Evangelista son rostros familiares dentro de la familia Ortega Bru. San Mateo del apostolado de Jerez es su propio autorretrato. Aquí más o menos podemos ver los rasgos de su hermano y de un tío suyo en San Pedro. Como fue su hermano Augusto, que también tuvieron taller en Madrid los dos, los hermanos Ortega Bru. Además, bueno, en diferentes publicaciones han salido talleres hermanos Ortega Bru. Y bueno, ya pues podemos ver como pues San Felipe, que es el que he dicho, que bueno, que eso no se sabía mucho, pero bueno, el pobre de su hijo Ángel, pues fue uno de los que me dijo que en este caso su padre tenía la idea de que San Felipe, el rostro de San Felipe, muy parecido, o tiene un aire al famoso Soberano Poder, de ese barrio de León, esa hermandad de San Gonzalo tan querida para mí, pues ahí lo veis, que tiene un cierto aire. Y después siempre me gustaría recalcar que los apostolados, tanto de Jerez, que es anterior al nuestro de Sevilla, dice que se parecen mucho. Evidentemente continúan el estilo de la obra de Ortega Bru. Se hablaba de un estilo montañesino, de un estilo vecino en obra, pues ¿por qué no decir aquí, aunque suena un poquito mal, la palabra brusiana, de Bru? A Ortega Bru es imposible copiarle. Nadie sabe hacer una obra exactamente igual que la que hacía Luis Ortega Bru. Y bueno, de los apóstoles te puedo decir también que uno, como Santiago el Mayor, vino de pie y la hermandad lo sentó. ¿Por qué se decide sentar a ese apóstol? Porque de proporciones no estaba bien visto. Además, el problema que tenía la hermandad fue el paso, que teníamos estaba delimitado en este caso en medida, y los apóstoles tenían unas grandes dimensiones. Estamos hablando de que es una obra colosal, una obra monumental. Él siempre se basa mucho dentro de lo que se basó él y muchísimos artistas de la influencia de Miguel Ángel. El cubismo de Picasso también está instaurado, sobre todo en la parte de los turbantes de San Mateo y de Santo Tomás, esas partes abiertas que deja en la talla. Además es muy curioso, la huella de Ortega Bru se ve en muchísimas imágenes. Él con las policromías jugaba, las témparas, las acuarelas, y bueno, y creaba unas veladuras impresionantes, que actualmente pues son muy difíciles de hacer. ¿Qué impacto te causa a ti ver por primera vez el apostolado de Ortega Bru, teniendo en cuenta la comparación con el antiguo apostolado? Hombre, yo lo que vi eran personas, imágenes reales. Él siempre lo decía, eran gente trabajadora, pescadora, gente ruda. Pero que realmente lo que me has preguntado sobre que si me impactó, pues evidentemente claro que me impactó. Yo no me acuerdo, tendría, no sé si eran 15 o 16 años, no me acuerdo, 17. Evidentemente fue un día muy bonito y muy elocuente para la hermandad, como
que un apostolado que desde el año 72 que se firma ese contrato y en el 75 que llega Judas Iscariote, así hasta el año 82. Y fijaros que en el año 82 Luis Ortega Bru ya sabía que estaba muy delicada su salud, y los últimos apóstoles se le nota ya que evidentemente él estaba ya viviendo lo que se le iba a venir, que era la muerte, ¿no? Además él murió ahí en la plaza de Pumarejo, y él dijo que su último apóstol, San Mateo, le puso los ojos celestes porque él ya lo que quería era subir al cielo. Evidentemente ya estaba viendo la muerte tan cerca que lo que quería era subir al cielo, y en recuerdo eso pues le puso los ojos azules a San Mateo. Una historia muy bonita. Benito Rodríguez, muchísimas gracias, hermano. Y yo solamente darte a ti las gracias. Espero que a todos los hermanos y a todos los que veáis este pequeño documental, pero hecho con cariño y dedicado en especial, yo se lo quería dedicar aquí a una persona que se fue hace poco. Fueron dos personas muy importantes también en su vida. Fueron su hijo Ángel y un sobrino que fue Manuel Ortega Alonso. Gracias. A ti. Decía el dramaturgo italiano Carlo Goldoni: el que deja una imagen en sus hijos solo muere a medias. Esta es una de las mejores reflexiones que se le puede acuñar a Luis Ortega Bru, ya que su gubia dejó de surcar la madera el 21 de noviembre de 1982. Dejando a su paso un amplio legado consumado a través de sus manos. Le pregunté un día por qué él estaba en la calle Prat, tan lejos de Madrid, incluso porque estaba muy retirado. Sí. Dice: mira, Jesús, yo me he venido, era una persona de tremenda humanidad, Luis Ortega Bru, de tremenda humanidad y un sentido muy profundo de la vida. Dice: yo me he venido a Madrid porque no he tenido más remedio, porque en Sevilla no podía vivir, desgraciadamente, por una serie de circunstancias. Entonces me vine a Vicálvaro, que es el barrio más extremo de Madrid al sur. Escogí la calle Prat porque es la última calle de Vicálvaro al sur, y escogí el número 42 porque es la última casa, la última nave industrial que hay más al sur en la calle Prat. Y así, cuando me asomo a la calle y veo el campo, me imagino que detrás de ese campo está Sevilla. Una historia hermosa. No ha perdido el cariño, ni el amor, ni la entrega que tenía, aunque él era sanroqueño, pero el amor que le tenía a Sevilla y el daño que también a su vez Sevilla en algunos momentos le había podido inferir.